Queremos ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre. Mateo capítulo 13, versículo 10. Cuando lo tenga listico, yo le invito a que se ponga de pie. Dice así. Amén. Dice, y acercándose los discípulos le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ello se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de ellos, de este pueblo, se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos se han cerrado. No sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan. Amén. Bueno, yo le invito a que tomemos asiento. El domingo pasado estuve predicando acerca de un corazón sin entendimiento, de un corazón que no entiende. Y estuvimos hablando respecto a que si nosotros no tenemos un corazón que entienda las cosas de Dios, que vea lo que Dios nos quiere mostrar, que pueda oír lo que Dios nos quiere enseñar, no sirve de mucho, por no decir que de nada, no sirve de mucho que recibamos enseñanzas, porque si no tenemos un corazón que alcance a percibir esas cosas, va a ser muy difícil. Y una de las cosas que concluíamos es que la razón por la cual nosotros, según la predicación del domingo, nosotros no tenemos, o Dios no nos ha dado un corazón que entienda, unos ojos que vean, unos oídos que oigan, es porque venimos a la iglesia con una motivación equivocada. Porque venimos a la iglesia para que Dios nos dé algo. Venimos a la iglesia buscando algo de Dios, no buscando a Dios. Buscamos su beneficio, cómo Dios nos puede beneficiar, pero no conocer a Dios. Hoy quiero seguir hablando un poquito respecto a esa falta de entendimiento que a veces tenemos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un corazón dispuesto, vamos a poder entender. Pero yo quiero recordarle cómo terminaba yo la predicación el domingo. Yo les decía, examine su corazón y piense, ¿usted a qué viene aquí a la iglesia? ¿Usted a qué viene a este lugar? ¿Vino a que Dios le resuelva la vida, los problemas? ¿O usted vino a conocerlo a Él? Entonces, hoy quiero hablarles un poquito respecto a eso, a que un corazón dispuesto puede entender, pero que si nosotros no tenemos un corazón dispuesto para entender, no vamos a entender. Así vengamos mucho tiempo a la iglesia, no vamos a entender. Y de eso es que quiero hablarles hoy. Resulta que los discípulos le preguntaron a Jesús, Jesús, que cada vez que tú le hablas a la gente, o sea, cuando salimos al parque, cuando vamos a la montaña, cuando te paras al lado del mar, cuando vienes aquí a la plaza, ¿por qué siempre que vamos a multitudes tú les hablas a través de parábolas? ¿Por qué no les hablas claramente? ¿Por qué les hablas a través de parábolas? Los discípulos le preguntaron eso a Jesús. Ahora, pensemos por un momento o entendamos un momento qué es una parábola. En una parábola yo normalmente comparo algo conocido con algo que no conozco, para que a través de eso algo que conozco pueda entender lo que no conozco, ¿cierto? Entonces lo que hacía Dios o Jesús era que decía, el reino de los cielos es como, y comparaba el reino de los cielos con una red de pesca.
Entonces así él está diciendo, con algo que es conocido, algo que no es conocido, para que las personas pudieran entender mejor. Sin embargo, los discípulos decían, pero es que esa manera de hablar en parábolas a veces no es tan clara. Y más aún cuando usted mira un poquito más atrás del texto donde estamos leyendo, Mateo 13, si usted mira los primeros versículos, yo voy a leer el 3, dice, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte cayó junto al camino y vinieron las aves y se lo comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Versículo 9, el que tiene oídos, que oiga. Él les acabó de leer una parábola o de decir una parábola, pero mire que en esa parábola simplemente les dijo, el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla por aquí y pasó esto, y tiró la semilla por este otro lado y pasó esto, y tiró la semilla por este otro lado y pasó esto. El que tenga oídos para oír, que oiga. O sea, en otras palabras, ¿qué les dijo? El que entendió, entendió. ¿Sí o no? Vean, muchachos, el sembrador salió a sembrar y hizo esto y esto y esto y esto. El que entendió, entendió y se fue. Entonces la pregunta es, si una parábola es comparar algo que yo conozco con algo que yo no conozco, Jesús ¿con qué comparó al sembrador? ¿O con qué comparó a la semilla? ¿O con qué comparó a la tierra? Pues se supone que si la gente lo estaba viniendo a buscar a él, estaban viniendo a buscar cosas ¿qué? Espirituales. O sea que ¿cuál era la tarea de la multitud que estaba escuchando la parábola? Empezar a comparar lo espiritual con la semilla, el sembrador, la tierra. ¿Sí o no? Esa era su responsabilidad. Sin embargo, los discípulos vienen y le dicen, Señor, pero ¿por qué tú les hablas en parábolas? Es que mira, Señor, si tú les hablas en parábolas, entonces ellos no van a escuchar. Y el Señor dice, sí, es que esa es la idea. Ellos no van a entender, sí, es que esa es la idea. Que la multitud, yo le hable en parábolas para que el que quiera entender se esfuerce un poquito más para entender. Porque así yo me voy a dar cuenta quién quiere entender y quién no quiere entender. Entonces yo voy a usar esta estrategia para saber quién quiere recibir instrucción y quién no quiere recibir instrucción. Esa es la forma mía de probar, de verificar de los que están aquí quiénes realmente me quieren escuchar y quiénes no me quieren escuchar. Entonces, ¿qué significa? Que el que escucha tiene que hacer un esfuerzo para entender lo que Jesús le está tratando de decir. Tiene que hacer un esfuerzo para interpretar lo que Jesús le está tratando de decir. Pero resulta que si usted llega a la iglesia, porque había que venir, porque le dijeron que fuera, y está aquí Jesús predicando y le empieza a hablar en parábolas, y usted no tiene mucho interés en entender, ¿cómo va a salir? Igual que como entró. ¿Y qué entendiste de la predicación de hoy? Nada. ¿Por qué? Porque es que hablo muy enredado, yo no le entendí lo que estaba tratando de decir. Esa era la razón por la que Jesús les hablaba en parábolas. Ahora, piense por un momento. Él dijo en el versículo 9, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y luego dice en el versículo 10 que los discípulos le dijeron, Señor, ¿por qué les hablas a la multitud en parábolas? Pregunto, entre el versículo 9 y el versículo 10, entre el versículo 3 y el versículo 9, ¿usted se dio cuenta de alguna persona que levantara la mano y le dijera a Jesús, Jesús, ¿nos explicas por favor cómo así que el sembrador, ese quién es? ¿Eso qué quiere decir? Jesús, cuando tú hablas de pedregales, ¿eso a qué se refiere? Jesús, si dice que tenía poca profundidad la matica que empezó a nacer, ¿a qué te refieres? ¿Hubo alguien que preguntara? Entonces, ¿qué refleja eso de la gente? Que no querían entender. Que estaban yendo donde Jesús, ¿para qué? ¿Para
que me haga el milagrito. A mí no me interesa entenderle. A mí me interesa que usted me haga el milagrito. A mí no me interesa entender la palabra, ese cuento de volverme así cristiano, así como muy, no es que me interese, pero es que necesito salir de esta ruina porque es que ando pero llevado, yo tengo como la sal encima. A mí entender mucho que hay que hacer, que hay que dejar de hacer, que es pecado y que no, eso no me interesa mucho, pero yo quiero saber es cómo es que el Señor me va a proveer trabajo porque estoy ando sin empleo. Entonces yo voy allá y yo me siento en el culto y yo le escucho a esa señora 45 minutos, pero yo no le estoy poniendo mucho cuidado, la verdad, porque es que a mí eso no me interesa mucho. Y por eso era que Jesús les hablaba en parábolas. Ahora, yo quiero que usted empiece a asociar lo que yo le estoy tratando de decir con lo que yo prediqué el domingo. Si tú no tienes la disposición de entender las cosas espirituales, Dios, ¿para qué te va a dar un corazón que entienda? Si tú no tienes la disposición de oír las cosas de Dios, Dios, ¿para qué te va a dar unos oídos que oigan? Si tú no tienes intención de ver lo que Dios te quiere mostrar, Dios, ¿para qué te va a dar unos ojos que puedan ver las cosas espirituales? Dios no se desgasta en eso. Dios no dice, ¿yo para qué me voy a poner a hacer eso? Igual ahí están sentados, pero no me quieren escuchar. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a volver a la pregunta. Señor, ¿tú por qué les hablas por parábolas? ¿Quiénes sí se interesaron en saber por qué Jesús le hablaba en parábolas a la gente? O sea que los discípulos, ¿qué corazón tenían? Un corazón que ¿qué? Que sí quería entender. Señor, yo quiero entender tú por qué haces esto. Yo quiero entender por qué no haces esto. Yo quiero entender por qué piensas así. Yo quiero entender por qué no piensas así. Ellos sí querían saber. Y por eso, mire los porqués que Jesús les empieza a dar a ellos para explicarles por qué les habla a la gente con parábolas. Mire lo que dice el versículo 11. Y respondiendo él les dijo, porque a vosotros se os ha concedido. Mire, qué bonito eso. ¿Por qué a ellos les hablo por parábolas y a ustedes no? Porque yo a ustedes les he dado la capacidad. Les he concedido ¿qué? Dice ahí, conocer los misterios del reino de los cielos. Yo a ustedes les he concedido. Mire, conceder significa que me han dado algo. Esa palabra se utiliza, por ejemplo, cuando el hijo pródigo regresó con el padre y el padre dice que le puso un anillo en el dedo. O sea, le está diciendo, recuperas tu posición en esta casa, recuperas tu lugar en esta casa. Le concedió el derecho de volver a ser hijo. Le concedió el derecho de volver a tener los mismos privilegios y derechos de todo hijo. Cuando tú tienes un corazón que quiere entender a Dios, Dios te concede que tú conozcas, que tú aprendas las cosas espirituales. Cuando tú tienes un corazón que quiere entender a Dios. Mire, yo le quiero contar por qué yo quise predicar sobre este texto hoy. Porque yo he venido predicando de Deuteronomio, pero ¿por qué Dios cautivó tanto mi corazón respecto a no les ha dado ojos que vean, oídos que oigan, ni corazón que entienda? Porque el Señor a mí me dio una palabra este año, comenzando el año, y me dio la palabra en el campamento de jóvenes. Un día que a todos les pusimos a que cogieran una promesa, a mí me salió la promesa que está en Salmo 32 que dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes de andar. Y desde ese día Dios me ha venido mostrando, te quiero enseñar, te quiero enseñar. Y cuando llegué a esta predicación, a esta enseñanza, Él me dijo, pero ¿sabes algo? No todo el mundo quiere aprender. No todo el mundo quiere ser enseñado por Dios. No todo el mundo quiere entender. Y por eso no todo el mundo entiende.
Y sabe, a mí me dio alegría porque si Él me dijo a mí que a mí me va a hacer entender es porque está viendo que yo quiero entender. ¿Y tú? ¿Tú quieres entender las cosas de Dios? ¿Tú quieres entender a Dios? ¿Tú quieres entender la mente de Dios? Él viene y les dice ahí, yo les he concedido, yo les he confiado, yo les he dado el derecho de que ustedes conozcan los misterios del reino, que ustedes puedan empezar a observarlos, que ustedes puedan empezar a mirarlos, que ustedes puedan empezar a disfrutarlos, que ustedes puedan empezar a entenderlos. Yo les estoy dando ese privilegio a ustedes, les dice a los discípulos. Pero entonces uno se podría preguntar, entonces, ¿será que Dios tiene rosca? O sea, solamente a algunas personas les ayuda a entender sus misterios y a otras no. Y mire, Jesús para acabar de completar, aunque le está diciendo a los discípulos, a ustedes les estoy dando el derecho de entender, mire lo que dice el versículo 12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará. Porque ¿a quién Dios quiere darle a entender cosas maravillosas? A cualquiera que tiene. ¿Que tiene qué? Que tiene ganas de entender. Mire, yo lo quiero comparar, me llamó mucho la atención porque cuando estaba estudiando esta enseñanza, venía a mi mente Isaías 55:1, que en estos días también lo he estado leyendo mucho. Y dice, todos los sedientos, venid a mí. ¿Cuál era la condición para ir a tomar agua? ¿Tener sed? Si usted tiene sed, venga. Si no tiene sed, ¿para qué va a venir? De la misma forma, si usted quiere entender, venga. Pero si usted no quiere entender, ¿para qué quiere venir aquí? Yo le explique. Y me recordaba otro texto bíblico, que creo que mi esposo lo mencionaba también en estos días. Juan capítulo 7, versículo, espéreme que lo embolaté. Juan 7:37, dice, y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en voz alta diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición para que tú puedas entender cosas espirituales? Que tú quieras entender cosas espirituales. Pero si tú quieres solamente milagros y beneficios de Dios, puede que Él te haga milagros, pero no vas a avanzar mucho en el camino de Dios. No vas a avanzar mucho. Y va a llegar un momento en que ores y pidas milagros y Él ya no te va a dar nada. Y vas a decir, pero a ver, ¿dónde está Dios? ¿Sí ve? No, yo no vuelvo por allá. Pero si tú tienes sed, pero si tú estás sediento, pero si tú quieres entender, Dios se va a encargar de que entiendas. Mira, la Biblia dice que hasta el más torpe, dice Isaías, hasta el más torpe va a poder caminar por la senda de santidad derechito. Porque no se trata de inteligencia, se trata de disposición, se trata de deseo de conocer a Dios, de deseo de conocer las cosas de Dios, los pensamientos de Dios. De eso se trata, de querer conocer a Dios. Entonces, Él viene y les dice, esas personas, dice ahí en el versículo 12, volviendo otra vez a Mateo capítulo 13, versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. O sea que, en otras palabras, cuando ahí dice al que no tiene, ¿cuál es esa persona? La que vino por venir, la que vino ahí con medio interés, aún el poquito interés que tiene, ¿qué va a hacer Dios? Y mire, es más charro, a veces pasa. Dios conoce tanto los corazones y pesa tanto los corazones, que a veces nosotros venimos con una actitud totalmente errada al culto.
Y uno espera que Dios allá lo anime en el culto, lo fortalezca. Y uno no siente nada. Y empieza la predicación, uno no escucha nada. Y uno dice, yo bien aburrido y fui al culto y no fue para nada. Sí, es que hasta el poquito interés que tenías de venir, hasta la poquita disposición, Dios la... ¿Por qué? Porque es que usted no tiene interés de conocerme a mí. Usted solamente quiere beneficios, solamente quiere bendiciones. Entonces deje así. Si no quiere venir a buscarme, tranquilo, no me busque, váyase. Tremendo. Al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas. Porque el poquito interés que tienen no les da para que alcancen a querer pensar un poquito qué significará eso que me está diciendo Dios. Y listo. Entonces la primera razón que Jesús les da es eso, les dice, a ustedes se les ha concedido porque ustedes quieren conocer, porque ustedes quieren recibir, porque al que tiene se le va a dar más, pero al que no tiene aún lo poquito que tiene se le va a quitar. Pero la segunda razón que les da Jesús está ahí en el versículo 13, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y uno dice, wow, los ojos ¿para qué están hechos? Para ver. Es natural. Usted no tiene que hacer ningún esfuerzo físico para ver. Unos ven mejor que otros, ¿sí o no? Pero si usted no está ciego, usted algo ve. Entonces usted no es sino que abra los ojos. ¿Y qué pasa? Ve. Y ahí está diciendo el texto bíblico, está diciendo, versículo 13, porque viendo no ven. Ahora, ¿usted tiene que hacer algún esfuerzo para oír? No, uno escucha hasta lo que no debería. ¿Cierto? Eso a veces usted está aquí y hay otro en la cocina y usted parando oreja. ¿Sí o no? Y usted no le puede decir al oído, no escuche. No, 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 él escucha. Entonces, Jesús está hablando de dos funciones naturales. Todos deberíamos de ver y todos deberíamos de oír. Pero viene Jesús y dice, es que mire muchachos, y esta es la parte que yo quiero que usted me escuche. Yo le di los oídos para escuchar y le di los ojos para ver, para que usted use esas dos cosas para entender. Cuando la Biblia dice, ellos tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, a lo que se está refiriendo es, ustedes oyen y ven, pero no usan sus ojos y sus oídos para entender. Mire, lo dice ahí en el versículo, nuevamente lo repito, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Y yo le quiero dar un ejemplo para que pensemos un poquito en el entender. ¿Tienen la imagen ahí? Yo quiero que usted observe un momentico esas dos imágenes. Tienen 8 diferencias. ¿Cierto? Vamos a ver si alcanzan a encontrar así sea 5 diferencias entre los dos dibujos. El primero, la mano, las 5, y viene y me las dice. 5, siquiera, son 8, que alcance a entregar, a encontrar. Y dice, carne, ¿qué tiene la carne? Ajá, 2, ¿alguien más?
Ya, ese es el 3. Ajá. Muy bien. La fogata, ¿qué pasó? Ajá. Muy bien. Listo. Según lo que acabamos de hacer, ¿los ojos están hechos solamente para ver? No. Si tú unes el mirar al analizar, tú encuentras respuestas a muchas cosas. Y Dios está esperando que tú hagas exactamente lo mismo con tu vida. Mire, muchísimas ocasiones Dios a nosotros nos revela cosas a través de lo que nuestros ojos ven y a través de lo que nuestros oídos escuchan. ¿Cuántas veces a usted en el día a día le pasan cosas que Dios está esperando que usted vea y entienda? Dios me está queriendo mostrar esto. Pero usted no analiza nada. No piensa en eso. Mira, esta semana sucedía eso. Yo estuve el viernes en el médico, estuve en el optómetra, en mi médico de mis ojos, en el médico de mis ojos. Y cuando llegué a la cita no estaba mi médico, se enfermó el día anterior. Y a mí en ese momento me dio rabia, porque yo quería que me atendiera mi médico. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué me tiene que atender otro médico? Es que el que a mí me gusta es mi médico. Y me dijeron, pero ¿quieres que te atienda? Y yo me vi obligada por diferentes circunstancias a que me atendiera él. En otro momento yo hubiera dicho no. Yo vengo cuando él venga. Pero yo me vi obligada a que me atendiera él. Y cuando me senté ahí y empecé a observar lo que pasó en toda la revisión médica, entendí por qué Dios mandó a ese médico y no al médico que siempre me había atendido. Y cuando después de mí entró doña Marta, que también fue a la cita médica, y supe cómo la atendió a ella, entendí por qué Dios había mandado a ese médico y al otro no. Dios está esperando que cada cosa que a usted le pase, cada enseñanza que usted escuche en la iglesia, usted la use para entender. Muchachos, si nosotros no aprendemos a entender, nos vamos a seguir dando golpes contra las paredes. Si usted y yo no aprendemos a entender, a reflexionar, vamos a cometer el mismo error una y otra y otra y otra vez. Y usted espera, no, es que yo lo que necesito es que Dios me dé plata para que se me resuelva la vida económica, y le da plata y no consigue nada y sigue en la misma pobreza. Es que el problema no es tener plata, el problema es saberla manejar. Pero como usted no entiende, entonces el problema no es que usted no pueda tener una buena sanidad financiera, es que usted no sabe cómo manejar plata y no ha podido aprender, y Dios le quiere enseñar y usted no quiere entender. Entonces el Señor viene y les dice, mire, yo les quiero mostrar cosas a través de sus oídos, yo les quiero mostrar cosas a través de sus ojos, yo les estoy enviando señales. Y vuelvo y repito lo que mi esposo ha predicado en estos días, señales. No se queden con el milagro, no se queden con la situación, analicen qué les estoy mostrando, qué estoy queriendo revelarles de mí, en qué me estoy queriendo dar a conocer a ustedes. No se queden solamente con las cosas que me pasan, yo tan de malas, yo tan de buenas. Analice más allá, qué es lo que quiere hacer Dios en su vida. Entonces dice el versículo 14, y en ello se cumple la profecía de Isaías al decir, al oír oiréis y no entenderéis,
y viendo veréis y no percibiréis. Porque ustedes no cambian su actitud, no pueden entender lo espiritual. No van a entender. Y el Señor dice, por eso la multitud les habla en parábolas, porque no disponen su corazón para entender, porque no van a percibir, porque no tienen la disposición para percibir. Y entonces nos lleva al versículo 15. ¿Dónde está la causa de la falta de entendimiento? Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos se han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan. El corazón de ellos se ha endurecido, el corazón de ellos se ha hecho insensible. Y mire, yo quiero en este momento invitarlo a usted a que analice su propio corazón. Cuando hablamos del corazón, en estos días escuché una teoría que estoy analizando, pero alguien dice que el corazón comprende todo lo que comprende el alma, es decir, la mente, las emociones y la voluntad, pero que adicional a eso comprende la conciencia. Supongamos que esa teoría es real. Cuando Dios dice que su corazón se ha vuelto insensible, entonces ¿qué está queriendo decir? Que mi mente se volvió insensible, que mis emociones son insensibles, que mi voluntad es insensible y que mi conducta es insensible. Y esa insensibilidad hace que cuando Dios me habla, yo no lo entienda. Pero hablemos de algunos aspectos de la insensibilidad. Yo quise mirar esos aspectos de la insensibilidad. Una forma en que alguien se vuelve insensible, según la Biblia, el término insensible significa engordarse, volverse grueso, volverse denso. Esa es una forma en que alguien se vuelve espeso, algo se vuelve insensible. Claro, imagínense que la Biblia cuenta que alguien entró a matar a un rey y era tan gordo el rey que el tipo le atravesó todo el puñal y le quedó adentro del cuerpo. Le tocó metérselo hasta allá para poderle llegar a los intestinos, porque había tanto gordo que no alcanzaba el intestino y el puñal le quedó metido con todo y con cacha adentro. ¿Cómo usted puede engordarse y eso puede volverlo insensible espiritualmente? Y yo veo dos formas en las que nosotros nos podemos engordar que nos vuelve insensibles espiritualmente. Una, comer mucha comida chatarra del mundo. Hoy en día nos estamos llenando demasiado de tonterías de la internet. Y no solamente nos estamos llenando demasiado de tonterías de la internet, sino de información de la internet. Y hoy tenemos tanta información que vivimos tan gordos que eso nos ha hecho insensibles a las cosas espirituales. Y por eso Dios dice, ustedes no tienen un corazón que entienda. Pero otra forma en la que usted y yo nos podemos estar engordando es ahí sentaditos. Recibe y recibe palabra y recibe palabra y recibe palabra y recibe palabra, pero no hacen nada con ella. ¿Y entonces qué va pasando? Se va durmiendo y muriendo espiritualmente porque no hace nada con lo que le enseña. Y su corazón se vuelve insensible. ¿De qué capítulo van a predicar hoy? Ay, ese yo ya me lo sé. Otra vez lo mismo. Y se vuelve insensible. Pero otra cosa que significa la palabra insensible es endurecido, con callo. Piense, ¿cuándo le pasan a uno que le den callos? Cuando usted ha recibido tanta fricción, ese pedazo se vuelve como duro, como un callo, ¿cierto? A veces nosotros tenemos el corazón así, por las dificultades que hemos tenido, por los problemas que nos ha tocado vivir en la vida, por las situaciones duras que nos han pasado,
y nuestro corazón se vuelve ¿cómo? Insensible para entender las cosas espirituales. Pero la tercera forma o el tercer significado de insensible es estúpido, lerdo, lento. ¿Y cómo el corazón de uno se puede volver así? Por la falta de uso. Cuando usted no practica, cuando usted no pone en práctica todo lo que el Señor va ahí obrando, usted se va volviendo lento para entender, lento para pensar. Y eso lo puede volver a usted insensible. Entonces, iglesia, cuando nosotros nos volvemos insensibles, no vamos a poder entender la palabra de Dios. Difícilmente vamos a poder entender la palabra de Dios. Entonces quiero terminar con lo que dice 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. El hombre natural, ojo lo que dice, no acepta, no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura o necedad, y no las puede entender, porque se deben discernir espiritualmente. Es decir, que en otras palabras lo que estaba diciendo Jesús es, a ellos les hablo por parábolas, porque ellos son hombres ¿qué? Naturales. Para ellos lo espiritual es locura. Y mire, yo creo que, por eso digo que con eso termino, yo creo que la cuarta cosa por la que el corazón del hombre se vuelve insensible es porque dice, las cosas de Dios son una bobada. Uno, ¿para qué le va a gastar tiempo a las cosas de Dios? Esa gente está loca. Y entonces volvemos nuestro corazón insensible a las cosas de Dios. Entonces yo quiero que usted piense en este momento, iglesia, ¿usted tiene un corazón, usted es un hombre natural o usted es un hombre espiritual? ¿Usted ha venido a este lugar para entender y conocer a Dios o ha venido solamente para recibir un milagro de parte de Dios? Y como concluyó el domingo, concluyó hoy. La respuesta a esa pregunta va a ser la diferencia en que usted conozca, entre que usted conozca cosas grandes de parte de Dios o se canse de estar sentado en esa silla y termine un día yéndose. Eso va a ser la diferencia. Entonces yo quiero invitarle a que usted cierre sus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, Dios. Y yo te pido, Señor, que abras nuestros ojos, oh Dios. Yo te pido, Señor, que nos perdones si no hemos venido con la intención correcta, Señor. Yo te pido que nos perdones si hemos sido como la multitud, Señor, a quienes has tenido que hablarnos por parábolas, oh Dios. Pero yo también te pido, Señor, que hoy bendigas a cada corazón, Señor, que viene a esta iglesia para conocerte, Dios. Bendice cada corazón, Señor, que viene a esta iglesia para aprender de ti, para entender. Y si tú eres de esas personas, yo te quiero invitar a que te pongas de pie y cantemos juntos. Señor, abre mis ojos. Yo te quiero ver, Señor. Yo te quiero conocer y yo te quiero entender, oh Dios. Yo quiero ver.